Bueno, muy buenos días. El día de hoy en el programa de medicina vascular vamos a revisar entonces esta guía de práctica clínica de la Sociedad de Cirugía Vascular sobre el tratamiento de la claudicación intermitente, donde nos hacen una actualización específica. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo, residente de segundo año del programa de medicina vascular. Y en esta guía pues nos dan una información importante. Ellos se hacen 6 preguntas picos donde nos van a dar unas 12 recomendaciones. Estas 12 recomendaciones son basadas entonces en el grade. Vamos a hacer sobre todo un énfasis en la pregunta pico 5 y 6, donde nos hablan más que todo sobre la revascularización. Digamos que las primeras 4 preguntas pico las vamos a mencionar rápidamente porque son datos que ya conocíamos de otras charlas y manejos respecto a la enfermedad arterial periférica. Y adicionalmente, vamos a complementar con qué dicen otras guías al respecto entonces de este tema de la revascularización en los pacientes con enfermedad con claudicación intermitente. Entonces, la pregunta pico 1 nos habla acerca de si los pacientes con claudicación intermitente, cuáles son los desenlaces comparativos en el tratamiento con anticoagulantes orales directos frente al uso exclusivo de antiagregantes. Y eso es muy importante porque múltiples fuentes sugieren un progreso de la enfermedad arterial periférica y han encontrado entonces que en estudios histopatológicos post-mortem en pacientes con enfermedad arterial periférica diferentes hallazgos, entre eventos trombóticos agudos, incluyendo fragmentación de nódulos calcificados, rupturas de placa o trombos que en su mayoría se encuentran lesiones de tipo infrainguinales de alto grado. Y el ya muy discutido estudio COMPAS fue el que tal vez nos ayuda a estudiar y a resolver este tipo de preguntas. Sabemos que el estudio COMPAS se hizo en pacientes con enfermedad arterial periférica que claudicaron, que tuvieron una revascularización, una amputación previa, que tuvieron esterosis carotidia, entre otras comparaciones, y que también entonces se les dio un tratamiento de aspirina versus rivaroxaban 2.5 cada 12 horas más aspirina. Y asimismo el rivaroxaban solo. ¿Qué resultados vimos? Vimos que el grupo de rivaroxaban más aspirina disminuyó los MEIs, los AL y las amputaciones, aumentando las hemorragias mayores sin aumentar el sangrado fatal. Y asimismo vemos que tiene un NNT de 63 en 2 años. Entonces, en esta pregunta pico, ¿qué nos dicen entonces esta recomendación? Y aquellos pacientes que tengan enfermedad arterial periférica con claudicación intermitente y que tengan algunas comorbilidades de alto grado, ya sean, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, insuficiencia renal, enfermedad polivascular, sin un alto riesgo hemorrágico, pues nos dicen que debemos utilizar el rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas, más aspirina, y preferiblemente esto es superior a la aspirina sola. Esto nos las dan con un grado de recomendación 2, con un nivel de evidencia B. Eso disminuye los MEIs, pero sin disminuir realmente la mortalidad global, aumentando, como vimos, el riesgo de sangrado sin aumentar el sangrado fatal. Unas consideraciones importantes que nos dicen, y es que hay que definir también los costos de esta intervención. Si no hay acceso a la administración, por ejemplo, del rivaroxaban, pues mantener una terapia médica óptima estándar, y nunca nos aconsejan dar la administración sola del rivaroxaban sin la aspirina. Algo muy importante que nos ofrece esta guía es la posibilidad entonces de conocer las expectativas y las preferencias que tienen los pacientes, porque también se excluyeron a esta población en esto. Y es que muy importante en esas expectativas y preocupaciones de los pacientes es que los DOAC, pues en este caso el rivaroxaban, se añade a las estatinas y al antiagregante, en este caso la aspirina, y no lo reemplaza por sí solo. Hay una preocupación evidente de los pacientes por
por la polifarmacia, y hay que considerar entonces los posibles eventos adversos, entre ellos la equimosis o los sangrados. Los pacientes desean conocer con claridad acerca de los beneficios de los dos. Y algo muy importante, algunos pacientes manifestaron una resistencia a añadir el fármaco sin que hubiera una mejoría como tal en los síntomas, como por ejemplo en la claudicación. Entonces, la decisión terapéutica, el inicio de los DOAS se basa también en una recomendación clínica, y el interés también debe ser una decisión compartida, explicándole al paciente los posibles beneficios, teniendo en cuenta lo que mencionamos de que no había una mejoría tampoco sintomática en el tema de la claudicación. La pregunta pico 2 que nos mencionan es si a los pacientes con ya claudicación intermitente, enfermedad arterial periférica, que se hayan sometido a una revascularización de la extremidad, cuáles son los desenlaces de la utilización de anticoagulantes directos versus los antiagregantes plaquetarios. Y es que conocemos muy bien que los pacientes que se llevan a revascularización de una extremidad en enfermedad arterial periférica sintomática, ya sea endovascular o quirúrgico, presentan una limitación importante por unas tasas que son muy variables en reestenosis y oclusión. Y aquí hay un papel que todavía sigue siendo una incertidumbre, digamos, en el uso de estos medicamentos, porque sabemos que hay una incertidumbre en cuanto a la duración del tratamiento tras la intervención periférica, o ya sea sobre el bypass. Y realmente la introducción de estos nuevos medicamentos, que ya no son tan nuevos como el Rivaroxaban, ha suscitado pues realmente un beneficio clínico adicional tras la revascularización de estos pacientes en las extremidades inferiores. Y ellos obviamente mencionan el muy conocido estudio Voyager, donde en aquellos pacientes con claudicación, dolor en reposo, úlcera, ITB menor de 0,85 o 0,65, perdón, esos pacientes más otras pues comorbilidades que tenían los pacientes, se les administró Rivaroxaban 2.5 más ASA comparado entonces con placebo más ASA. Los resultados, vemos que este estudio disminuyó las tasas de MACE y de MAIL, las de ALI, y los sangrados mayores pues se presentaron entonces más por ISTH que por TIMI. No hubo diferencias importantes entonces en cuanto a la mortalidad en estos pacientes. Y de 1.000 pacientes tratados previenen 18 eventos primarios y se causan 3 sangrados importantes. Vemos que en este tenían algunas limitaciones pues importantes. Se excluyeron pacientes anticoagulados previamente, que obviamente era un criterio de exclusión importante, ACV o hipertensión no controlada, una baja tasa de pacientes afroamericanos, y no se hubo una comparación directa en este caso con dar una terapia dual antiagregante. Es por eso que la indicación que nos dan aquí esta sociedad es que pacientes que tengan claudicación, pacientes con claudicación intermitente, enfermedad arterial periférica sintomática, que ya se les haya dado una intervención, ya sea un bypass o una intervención endovascular, sin tener un alto riesgo hemorrágico, pues estos pacientes entonces se recomiendan entonces darles Rivaroxaban más ASA, y esto es preferible a darles ASA solamente. La recomendación entonces es con un grado de evidencia 2, con un grado 2 y un nivel de evidencia B, recordando entonces que en el estudio Voyager esto disminuyó los MACE y los MACE, pero sin disminuir como tal la mortalidad global. Y asimismo nos dan esta consideración de evaluar los costos. Si no hay acceso al Rivaroxaban, se debe mantener entonces una terapia médica óptima, y nos dan esta misma recomendación de no se debe usar el Rivaroxaban solo sin la aspirina. ¿Qué consideraciones tenían o qué perspectiva tenían los pacientes? Se les debe considerar entonces estas decisiones compartidas, conocer entonces realmente como todas las opciones
A menudo los pacientes lo que dicen es confiar la recomendación del médico. Es muy importante explicar entonces el porqué de la administración de estos medicamentos. Y factores relevantes que nos mencionan es los riesgos de eventos adversos que se les debe decir a los pacientes. Y hay algo muy importante y sumado a la pregunta anterior es diferenciar entre la prevención y el tratamiento sintomático que puede tener beneficio en estos pacientes. Y recordemos que aquí lo que estamos buscando es una prevención tanto de los MEIS como de los MEIS, más que un tratamiento sintomático de la enfermedad. La pregunta pico 3 nos habla de si los pacientes con claudicación intermitente, los desenlaces comparativos entre el tratamiento con agentes antiplaquetarios alternativos frente a la aspirina o el clopidogrel. Es que sabemos que el ticagrelor es un agente también reversible del receptor plaquetario P2Y12, pero tiene una diferencia importante si lo comparamos con el clopidogrel, y es que el clopi es un profármaco, mientras que el ticagrelor no requiere una conversión metabólica a un compuesto activo como si lo requiere el clopidogrel. Y esto nos va a tal vez proporcionar una inhibición plaquetánea promedio mayor, con menor variabilidad entre individuos en comparación con el clopidogrel. Y lo que se ha demostrado hasta ahora es que en ensayos clínicos el clopidogrel tal vez ha sido superior, el ticagrelor ha sido superior al clopidogrel en pacientes con síndrome coronario y en aquellos pacientes con un infarto previo. Sin embargo, se busca estos mismos hallazgos, si esta ventaja se podía trasladar en aquellos pacientes que tuvieran enfermedad arterial periférica o que también tuvieran claudicación intermitente. Un estudio importante del conocido Euclid, que comparó ticagrelor versus clopi en monoterapia, realmente no hubo diferencia en cuanto a los MEIS. Sí disminuyó el ACV isquémico, fueron hemorragias mayores, pues tampoco hubo diferencias, y hubo mayor suspensión por sangrado en el ticagrelor. Y otro ensayo clínico, que fue unicéntrico en Italia, muy pocos pacientes, 40 por revascularización, ticagrelor más ASA versus clopi más ASA, pues sin diferencia realmente en la reestenosis a 12 meses. ¿Qué nos dice? Tal vez el ticagrelor es una opción que sea equivalente, pero no va a ser superior a la aspirina o el clopidogrel en el contexto de los pacientes que tengan enfermedad arterial periférica, sean claudicantes, y realmente la evidencia de dar antiagregación dual es muy limitada. Entonces, ¿qué nos dicen? En monoterapia está indicada si hay comorbilidades de alto riesgo, si el riesgo hemorrágico es elevado o hay una intolerancia a la doble terapia, pues las opciones serán dar entonces la monoterapia, y será la aspirina, el clopidogrel o el ticagrelor con un grado 1 y un nivel de evidencia A, como es una muy buena recomendación. Y en pacientes post-intervención la recomendación es dar por lo menos, se debe extender hasta más, doble terapia de aspirina con clopidogrel, eso con un grado 2 y un nivel de evidencia C. En cuanto a esto y las perspectivas de los pacientes, se les debe explicar obviamente estos riesgos y beneficios. Realmente lo que se demostró en este estudio, muchos pacientes realmente no entienden las indicaciones exactas de sus fármacos. Como sabemos, los antiagregantes pues tienen múltiples usos que no son siempre excluyentes, por eso se les debe dar entonces a los pacientes una buena explicación y dar un contexto importante, porque sabemos que es muy común que ellos sepan que los pacientes con enfermedad coronaria, pero también en el contexto de pacientes con claudicación intermitente, se puede administrar esto. Unas limitaciones que ponen acá, y es pues, más que todo en estos países, que el uso de una terapia dual, requiere prescripción, mientras que la aspirina monoterapia generalmente no requiere
esta prescripción, pues sin embargo hay que tener pues el contexto del país donde se realizaron estas guías. La pregunta pico 4 nos habla si en pacientes con claudicación intermitente, ¿cuáles serán los desenlaces comparativos de la terapia de ejercicio supervisado frente a la terapia de ejercicio domiciliario o en casa? Y es que vemos que pueden ser entonces unos, pero no excluyentes esos tipos de ejercicio, tanto el supervisado como en casa. Y siempre el ejercicio será una de las primeras líneas de tratamiento en los pacientes que tienen claudicación intermitente. El ejercicio supervisado en banda realmente es el estándar de oro en los pacientes que tienen claudicación intermitente. Tiene una evidencia, digamos, más robusta, hay unos beneficios claros, pero tiene unas limitantes importantes. Y es que requiere un centro acreditado, unos horarios más rígidos y realmente hay una cobertura limitada. Tal vez también hay barreras en el acceso y hay una baja aceptación realmente en los pacientes para este tipo de terapia. Mientras que el ejercicio en casa, el no supervisado, digamos que es más flexible, perdón, y es más accesible, no requiere banda, sobre un terreno mucho más real, mejora el desempeño y especialmente cuando se hace con una caminata comunitaria, útil si no hay acceso al ejercicio supervisado, y puede apoyarse de otras condiciones como por ejemplo dispositivos o aplicaciones, aunque eso también pues es una brecha tecnológica y se ha demostrado entonces que tal vez en términos de desenlaces puede ser un poco mejor la supervisado, pero realmente el ejercicio en clase ofrece unas alternativas pues, importantes, que se ha demostrado entonces en algunos estudios, eh, digamos que el ejercicio, por ejemplo, en casa ha aumentado la caminata y los cuestionarios entonces de caminata se han visto aumentados y esto se ha visto en el estudio GOL que estos beneficios fueron sostenidos a 6 a 12 meses. Digamos que otros estudios han demostrado que, por ejemplo, comparando entonces el ejercicio supervisado contra el ejercicio en casa, en el estudio Next Step, pues ambos mejoraron a 12 semanas y sin una diferencia significativa entre ambos. Y evaluando pues otras cosas importantes como el uso de tecnologías, pues muchos en los cuestionarios de caminata, pues digamos, aumentaron a 6 a 12 meses y el 92% alcanzaron las metas. Se ha demostrado también que las altas intensidades, por ejemplo, la caminata hasta inducir isquemia va a ser mucho mejor que la baja intensidad. Y realmente son estrategias seguras con unos eventos adversos pocos y leves, y realmente pues la calidad de la evidencia realmente en cada uno de los estudios puede ser muy limitada, tal vez por las limitaciones pues en el diseño de cada uno de estos pues estudios, y realmente las recomendaciones que nos dan, por ejemplo, los protocolos en casas que debe ser por lo menos más de 12 semanas de duración, 5 sesiones, hasta 50 minutos. Lo que se dice es una caminata hasta inducir síntomas. Si inclusive se puede utilizar herramientas tecnológicas, se puede apoyar de un entrenador, una lista de chequeo, y se debe hacer un seguimiento pues también o en la consulta clínica, pues un registro de la actividad y retroalimentación continua. Realmente también se ha visto unas cosas importantes y es, por ejemplo, en el estudio HONOR, la diferencia mínimamente clínicamente importante, pues sí aumentó las distancias como tal en metros en cada uno de estos pacientes. Entonces, realmente, ¿qué recomendación nos dan en este punto? Y es que los pacientes con claudicación intermitente,
la recomendación importante es que lo ideal debe ser un tratamiento supervisado. Sin embargo, realmente aquellos pacientes que no pueden asistir, que no se tiene el acceso, pues realmente se puede realizar un programa de caminatas en casa, esto realmente con un grado 1 y un nivel de evidencia B, y que realmente los ejercicios en casa es una alternativa indicada cuando perdón, cuando el ejercicio supervisado no es factible o inclusive después de que éste sea terminado. Para los pacientes y las perspectivas de ellos, realmente el apoyo de otros pacientes ha sido un recurso valioso, importante. Realmente la claudicación limita la vida y esperan unas mejorías incrementadas con el ejercicio. Lo que se ha visto es realmente unos consejos de caminata. Realmente se ha visto que se aconseja más entonces este ejercicio en casa, y algunos para algunos han dicho pues que el ejercicio en casa obviamente tiene menores resultados que el ejercicio supervisado. Sin embargo, otros pacientes han evidenciado que hacer ejercicio en casa va a ser igual que hacer un ejercicio supervisado, y realmente las perspectivas del paciente, el acompañamiento más las expectativas realistas en el beneficio de los ejercicios se deben tener pues como en cuenta. Y ya entrando realmente entonces en las otras preguntas pico y tal vez las más importantes que tal vez haya más duda o más interés es en los temas de revascularización. Esta pregunta pico 5 nos hace referencia a si los pacientes con claudicación intermitente, cuáles son los desenlaces de las intervenciones vasculares combinadas con el ejercicio sin intervención. Y es que las guías recomiendan que la terapia de ejercicio en pacientes apropiados, antes de considerar una revascularización, es importante. Y reservando la última cuando la respuesta clínica sea insuficiente. La información disponible sobre los efectos adictivos o complementarios del ejercicio y revascularización usados de forma secuencial y combinada es realmente muy limitada, y aunque cualquiera de los dos ejercicios, el supervisado o el en casa, se recomiendan desde la revascularización por claudicación, continuar o reintentar la terapia podría aportar beneficios posteriores, y realmente este tema se requiere realmente investigar. Entonces, ¿qué dice la evidencia hasta el respecto? Es que realmente el ejercicio versus revascularización más ejercicio en claudicación, ¿qué dice? La evidencia realmente es insuficiente hasta ahora para recomendar como tal una estrategia de estas de tipo combinada, hacer una revascularización y ejercicio, y los ensayos clínicos realmente han mostrado unos beneficios muy modestos iniciales que no son sostenidos a 2 a 5 años. Eso en los estudios Ironic y el ARACE. El Ironic, el ejercicio supervisado solo mejoró entonces la calidad de vida en el cuestionario pues, realmente emocional. Otros estudios, digamos, que mostraron beneficios aditivos en las caminatas de 6 minutos a 6 meses sin impacto real en la calidad de vida. Perdón, y en el estudio, por ejemplo, habréis, pues aumentó la distancia de caminata a 1 año, pero sin beneficios a 5 años. Y metaanálisis evaluando, digamos, estas condiciones clínicas, evaluando el ejercicio versus la revascularización, más ejercicio, pues realmente una mejoría a corto o mediano plazo, pero igual control a 2 años. Realmente entonces no se vio algo muy importante, y en algunos pacientes, inclusive en aquellos llevados a revascularización más ejercicio, pues disminuyó, entonces aumentó la morbilidad en estos pacientes, como se vio en el estudio Ironic. Entonces, ¿qué nos dicen los pacientes? Y realmente lo que nos dice es la primera línea de tratamiento con un grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia A, es que los pacientes se les debe dar como primera línea de tratamiento una caminata, un tratamiento de terapia
de caminata supervisada, por lo menos 3 veces a la semana, 3 a 60 minutos, por un tiempo mayor o igual a 12 semanas. Y en posrevascularización se debe continuar el ejercicio, ya sea el tratamiento, la caminata supervisada o caminata en casa, con un grado de evidencia 2, un grado 2 con nivel de evidencia C. ¿Qué dicen los pacientes en este caso? Y es que realmente a 2 a 5 años no se ha mostrado un beneficio claro de la revascularización sobre el ejercicio, estudios pequeños, muy generalizados, corto a mediano plazo, pues puede haber algunos beneficios, pero no a largo plazo. Digamos que en el contexto laboral, quienes caminan mucho podrían mantener un desempeño, aunque el efecto, como vimos, se atenúa con el pasar de los años. Y vemos que realmente los ejercicios tal vez tengan un beneficio extra, como por ejemplo en la salud mental, sobre todo en la disminución de la ansiedad. Y entrando en sí entonces en pacientes con claudicación intermitente que se han sometido a procedimientos de revascularización en extremidad, ¿cuáles son los predictores clínicos, anatómicos, de procedimientos, de resultados clínicos? Por ejemplo, los mails o la calidad de vida. Y realmente, entonces, ¿qué vemos de la revascularización en los pacientes con claudicación intermitente? Y realmente todavía sigue siendo un marco muy claro para definir entonces estos pacientes o cuáles pacientes se deben llevar. Y es que vemos que la primera línea de tratamiento para la claudicación intermitente debe ser una terapia médica óptima y, como lo vimos, sumado al ejercicio, que vimos que preferiblemente debe ser la caminata supervisada. Y es que realmente, como conocemos la historia natural de la claudicación intermitente en cuanto a los desenlaces de extremidades, pues tiende a tener un curso benigno. Realmente el 70 o el 80% de los pacientes tienden a tener una estabilidad entonces en la enfermedad o mejoría, un bajo riesgo entonces de otras condiciones clínicas, sobre todo en las extremidades. El riesgo de amputación en los pacientes realmente va a ser menor a un año, al 1% por año, y otras condiciones pueden ser como los eventos pues, de tipo cardiovasculares. Una premisa importante que nos plantea la guía y la evidencia científica es que realmente intervenir la extremidad no detiene la aterosclerosis, y el fracaso puede empeorar inclusive la evolución como tal de la enfermedad arterial periférica. Y realmente reservar solo la revascularización para aquellos pacientes que tengan una claudicación intermitente severa, que sea refractaria entonces a la terapia médica óptima más el ejercicio. Y digamos que se ha aumentado entonces en los Estados Unidos los casos de claudicación intermitente como indicación de revascularización en un 42%. Realmente perdón, realmente entonces la variabilidad en la práctica y lo que se ha hecho esas intervenciones tempranas en mirodía, lo que se va a hacer es concentrar en pocos centros médicos. Lo que se ha visto, esto que se ha hecho, se ha concentrado en pocos centros médicos, y realmente muchos de los pacientes que inclusive se intervienen siguen fumando. Alrededor del 40% de estos pacientes, y esto obviamente va a limitar los resultados. Realmente lo que se debe hacer entonces es, esto está reservado entonces a lo que vimos, pacientes con claudicación severa, terapia médica óptima y ejercicio que siguen teniendo claudicación, que se les ha mejorado entonces las otras cosas, inclusive que dejen de fumar, y mirar el riesgo y el beneficio individualizado y plantearse unas metas importantes. Esas metas deben de estar favorecidas entonces aumentar la marcha, disminuir el dolor y la calidad de vida de los pacientes, pero realmente no ha demostrado que ese tipo de intervenciones mejoren los riesgos cardiovasculares globales.
no indicada realmente, y eso es un punto importante, y es que en aquellos pacientes que tengan una enfermedad arterial periférica asintomática, realmente no se ha entonces establecido que estos pacientes tengan un criterio de llevarse, de ser intervenidos. Tal vez en algunos casos muy puntuales que tengan unas lesiones críticas, eh, o en aquellos pacientes que se les vaya a hacer pues de entrada, que vaya a servir como un acceso para otro procedimiento. Y realmente lo que se ha visto es que existen riesgos inherentes al procedimiento como los MACE o los MACE, fallas tardías, y realmente estas intervenciones, como lo vamos a ver más adelante, pueden inclusive aumentarme estos riesgos de una isquemia aguda, un MEL o una isquemia crónica. Y las decisiones realmente deben de ser compartidas. Y algo muy importante, y es que esta decisión de hacer una intervención tal vez es basada también en los riesgos que pueda tener el paciente, en la anatomía y en la técnica que vamos a realizar. Hay una brecha también de evidencia sin nivel comparado entonces cuando se hace un manejo endovascular versus cirugía. Hay unas limitaciones muy heterogéneas, pues unas comparaciones en los diferentes estudios, y hay unos desenlaces claves que vamos a mencionar algunos frente a los MEIS, el riesgo de intervenciones, la funcionalidad del paciente, la calidad de vida o la mortalidad. Entonces, ¿qué nos recomienda la guía realmente? Y es que tenemos a nuestros pacientes, eh, y entonces a los pacientes pues se les debe principalmente mirar entonces cuáles son las preferencias importantes que tiene los pacientes. Hay que medir entonces los diferentes riesgos que puede tener nuestros pacientes, y es realmente ver las comorbilidades que tienen, una revascularización previa, realmente conocer entonces la anatomía que tiene nuestro paciente, y lo primero que se debe hacer es un tratamiento óptimo, unos cambios en los estilos de vida, y no olvidar, muy importante, la terapia médica, el ejercicio supervisado, y controlar estos factores de riesgo importantes, la dieta, dejar de fumar y la actividad física. ¿Qué estamos buscando entonces en nuestros pacientes? Entonces, mejorar la caminata, mejorar el alivio del dolor, mejorar la calidad de vida, y realmente disminuir entonces estos riesgos de tipo cardiovascular. Ahora, hay unos riesgos inherentes a estos procedimientos, las reintervenciones, los síntomas residuales o que pueden ser recurrentes, los eventos entonces mayores en la extremidad y los eventos cardiovasculares mayores. Y una vez pues definido esto, también se deben entonces seleccionar entonces qué posibilidades tenemos de hacer entonces revascularización. Puede ser endovascular, puede ser abierta, puede ser una terapia otro tipo de terapia pues, endovascular, puede ser también la implantación de stent o liberadores pues de algún medicamento, y esto también se debe definir en el tiempo, y esto es muy basado entonces también en la anatomía y el compromiso de la enfermedad arterial periférica que nos dice el paciente. Y realmente cuando uno mira entonces los pacientes que vimos cuáles son las condiciones para llevar a esta revascularización, vemos realmente entonces cuando se hace esta intervención en los pacientes, vemos que algún MACE, ya sea ACV, infarto o muerte, en los pacientes con intervención, pues el riesgo basal de estos eventos cardiovasculares se ha visto de 2 a 4% al año, de estos eventos que no sean de tipo fatal. Y digamos que realmente va evaluando entonces cuando cada uno de estos eventos realizado por alguna de las técnicas, ya sea un bypass, pues ya sea cirugía abierta o endovascular, pues realmente no se encontró con unas diferencias importantes. Sin embargo, los MACE van a depender entonces en nuestra población dependiendo de algunos factores. Independiente si sea abierto o vascular, se ha visto que algunos pacientes que ya tienen unas comorbilidades de base, pues pueden aumentar entonces estos factores de riesgo cuando tras ser llevado entonces a estos procedimientos, como por ejemplo la edad, la falla cardíaca, una enfermedad coronaria, el EPOC, la diabetes o la diálisis. Y realmente entonces la disminución de estos MACE pues realmente
no se ha visto favorecida en los diferentes estudios en pacientes claudicantes que se llevan algún tipo entonces de intervención. Realmente esto se plantea por la diferente heterogeneidad pues, que tiene los diferentes estudios. En cuanto a los mails, los desenlaces pues, sobre la extremidad, realmente la definición está por si se realizó alguna amputación o algún tipo de intervención, y realmente la historia natural de la claudicación vemos que la amputación mayor a 5 años en todas las revascularizaciones realmente es del 1 al 3% a 5 años. Y eso es un riesgo pues, realmente no despreciable en estos pacientes. Y cualquier amputación que se le dé a nuestro paciente o cualquier tipo de reintervención, esto también se debe considerar como tal un fracaso en la terapia. Adicional a esto, otras condiciones clínicas como la edad, la diabetes mal controlada, tener una revascularización previa o patrones lesionales importantes como femoropoplitea aislada, se han encontrado como factores de riesgo importantes a la hora de ser llevados nuestros pacientes a una intervención. La intervención que se llama, la reintervención en los pacientes cuando se llevan entonces a una revascularización, pues realmente se ha mostrado que sobre todo cuando se hace una reintervención, una intervención inicialmente distal o infrapoplitea o una enfermedad multinivel, estos pacientes han aumentado los riesgos de MEL, de amputación y de reintervención. Y realmente cuando vemos que son, por ejemplo, lesiones de tipo femoropoplitea, se ha visto, por ejemplo, que dispositivos como, por ejemplo, de liberación o estén han aumentado la permeabilidad, por ejemplo, los estén metálicos comparado con aquellos pacientes que se llevan a angioplastia con balón. Y en estos pacientes que tienen, pues, por ejemplo, lesiones de tipo femoropoplitea, pues es preferible entonces ponerles estena, han aumentado la permeabilidad comparado con la angioplastia y han mostrado pues realmente una mejoría en la marcha muy limitada. Realmente los datos, por ejemplo, de otras tecnologías, como por ejemplo la litrotricia intravascular o el iBus, pues es muy ineficiente, no se han mostrado unos beneficios claros y realmente el riesgo de reestenosis o reintervención realmente pues no se ha demostrado pues en sí que se haya presentado solo, pues la restenosis y la reintervención solo pues, en pacientes asintomáticos post-intervención y si se reintervienen para mantener un bypass, realmente no para mantener la competencia como tal de la reintervención endovascular, sino una indicación clínica. Y la restenosis asintomática posintervención, realmente lo que se ha demostrado en estos pacientes claudicantes que se llevan a intervención, pues realmente no ha tenido, tiene un curso benigno realmente, y realmente lo que se ha demostrado es que sin un beneficio claro llevarlos nuevamente a una intervención versus una observación. En cuanto a la revascularización abierta, pues realmente el papel actual, pocos datos de cirugía abierta, digamos que hay una opción, la opción duradera en el tiempo y es abierta para aorto ilíaca difusa en pacientes aptos y bien seleccionados, en pacientes con compromiso femoropopliteo. Lo que se hace es un bypass femoropopliteo, es muy eficaz en lesiones complejas y en lesiones de segmentos largos con riesgo aceptable, y los procedimientos que sean híbridos, pues realmente es un uso más común, pero realmente poca evidencia pues tenemos al respecto. En cuanto a la mortalidad de los pacientes claudicantes que se llevan a intervención por claudicación intermitente,
tasas estimadas se han mostrado que tienen una mortalidad del 30% a 5 años, al 50% a 10 años y el 70% a 10 años. Tienen un riesgo relativo de 2.5 versus a la población general para la edad, y digamos que se ha planteado también unos predictores que aumentan la mortalidad post-intervención, y es aquellos pacientes que tienen EPOC, disfunción del ventrículo, diabetes, enfermedad coronaria, realmente tienen mayor mortalidad. Y asimismo, algo muy importante que nos destacan las guías es que las intervenciones infrapopliteas pues tienen mayor mortalidad que las femoropopliteas. En cuanto a la funcionalidad, pues tras la revascularización, digamos que muchos pacientes en algunos metaanálisis a mediado llevarlos, por ejemplo, a revascularización sola no ha mejorado como tal, entonces la caminata, el tiempo de caminata, ni a mediano ni a largo plazo. Algunos estudios tampoco, este metaanálisis mayor a 2 años sin mejoría sostenida como tal, entonces en la caminata. El ejercicio ayudante por revascularización tal vez sí ha aumentado la caminata, pero sin cambios significativos en otras metas, en otras métricas, perdón, y realmente pues la brecha en la evidencia sigue siendo muy limitada. En cuanto a la calidad de vida relacionada a la salud, pues realmente los estudios comparativos muy limitados, sin factores terapéuticos significativos. Realmente para medir entonces estas mediciones, pues se necesitan, valga la redundancia, se necesitan realmente unas métricas mejor establecidas para poder establecer entonces el beneficio en la funcionalidad y en el seguimiento prolongado. Entonces, ¿qué recomendaciones nos dan? Pues unas decisiones compartidas en cuanto a los mails, y nos dan una recomendación de buena práctica clínica. En cuanto a la decisión del perfil de riesgos, pues establecer entonces esos perfiles de riesgo en nuestros pacientes, y realmente en pacientes con enfermedad arterial periférica asintomática, solo ya sea por hemodinamia o por imagen, no hay evidencia de revascularización que modifique como tal esta progresión en los pacientes. Las perspectivas importantes en los pacientes, y es evaluar todos esos factores de riesgo, la anatomía de los pacientes e individualizar como tal pues los casos. Hay unas consideraciones pues especiales, y en pacientes con enfermedades tibiales o infrapopliteas, realmente en este tipo de población y sobre todo en estas lesiones infapopliteas no se recomienda hacer intervenciones clínicas. Y usted ha demostrado que realmente en los pacientes con lesiones infrapopliteas aumenta la mortalidad. Según el tipo pues, de dispositivo, realmente no refleja pues realmente, digamos que hay diferentes estudios que se han realizado con medicamentos o con estenes liberadores pues de medicamentos, realmente no ha montado pues digamos unos beneficios importantes como tales específicos en este tipo de pacientes. Voy a adelantarme un poquito por aras del tiempo, y la recomendación importante, como les dije, es que las lesiones infrapopliteas no se realizan realmente un manejo, porque realmente no tienen unos beneficios importantes. Y en las lesiones femoropopliteas mayores de 5 centímetros, pues se prefieren entonces los metálicos o medicamentos sobre la angioplastia, porque esto ha demostrado una disminución en la restenosis y en la reintervención. ¿Qué dicen entonces otras guías? Y por ejemplo, la guía entonces, la guía entonces de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular del 2004, y puntualmente entonces sobre la intervención en los pacientes con claudicación intermitente, nos habla de que se debe entonces evaluar todos estos componentes, y realmente nos hacen una recomendación muy similar, y es que solo los pacientes se van a revascularización, los pacientes que tienen claudicación intermitente, aquellos pacientes que no responden a una terapia óptima médica más el ejercicio, y estos van a ser realmente los que vamos a llevar a intervención.
¿qué recomendación nos dan? Y eso es dependiente del segmento que esté entonces más afectados. Si es un componente pues aortuliaco, pues los stent realmente primario son una opción ideal en estos pacientes. Realmente aquí se prefiere entonces los stents sobre la angioplastia por sí sola, y en algunos pacientes pues con no candidatos anatómicos a todas estas intervenciones pues se puede considerar el bypass. Asimismo, los pacientes que tengan compromiso femoral, pues el tratamiento será la endarterectomía abierta en estos pacientes. Aquí se está utilizando mucho la estrategia pues como tal híbrida en esta población, y en pacientes con lesiones femoropopliteas, pues dependiendo de la extensión entonces de la lesión. Si la lesión es mayor a 5 centímetros, pues realmente se prefieren entonces los stent metálicos o los dispositivos con fármacos como tal sobre entonces la angioplastia. Si las lesiones son menores a 5 centímetros, no hay diferencia, entonces la angioplastia con balón con los stent realmente todavía pues sigue siendo muy limitada la evidencia en cuanto al uso, por ejemplo, del IceBoost en este tipo de población, y aquí se considera entonces el bypass femoropopliteo con safena autóloga. Es una opción alternativa en esos pacientes que tengan una enfermedad muy larga o compleja en cuanto a lo quirúrgico. Y nos dan la misma recomendación: aquellos pacientes que tengan un compromiso, o sea, infrapopliteo, realmente en estos pacientes no se recomienda entonces llevar a intervención, y esto realmente lo que se ha encontrado es un daño más potencial, aumentando los riesgos de como tal de amputación en estos pacientes que tengan claudicación intermitente en estos casos. Muchas gracias y quedo atento entonces a las preguntas. Muy bien, Carlos. Muy buena la presentación, muy completa la presentación de la guía. En últimas, entonces, el veredicto de la guía es, o la recomendación es que sea una decisión como consensuada entre el paciente y el médico de cuándo llevar a cirugía a estos pacientes claudicantes. Yo me acuerdo pues, desde que era residente en los estados de cirugía vascular, el doctor Giovanni lo decía con mucha claridad: no se operan claudicantes, solamente se operan pacientes con isquemia crónica que amenaza la extremidad. Y eso pues era una regla de oro de la cirugía vascular. Sin embargo, pues la recomendación ha cambiado parcialmente con el tiempo, hasta el punto que ahora los proveedores de cirugía vascular dicen, después de un ciclo de manejo médico, por lo menos de 3 meses adecuado, y el paciente no mejora, se recomienda revascularizar pacientes con enfermedad ortoilíaca y se sugiere pacientes con enfermedad femoropoplitea, pero yo me quedo pensando y yo sigo, me gusta más la recomendación inicial de no operar claudicantes y solamente pensando en temas de calidad de vida, llevar a cirugía pacientes demasiado bien escogidos. ¿Y por qué? Pues por varias razones. En primer lugar, por los riesgos inherentes al procedimiento. Es decir, el paciente, cuando uno opera una arteria o cuando un cirujano opera una arteria, pueden pasar dos cosas: que salga bien, ¿cierto? O que salga mal, porque todo el lecho arterial es susceptible de empeorarse y que ese paciente cambie una claudicación o por un MACE también, porque también pueden haber MACE en una cirugía mayor de esto. La segunda es porque al paciente se le está vendiendo una falsa solución de su problema. El paciente cree que con una cirugía o una revascularización, entonces ya la enfermedad está resuelta y claro, la aterosclerosis no para. Y aquí el problema no es la pierna, sino todos sabemos que el pronóstico de la enfermedad arterial está por el MACE, ¿cierto? Entonces el paciente diga, no, ya no me duele la pierna, puedo seguir fumando y puedo seguir haciendo todo lo que venía haciendo. Entonces pienso yo que en la medida de lo posible, bueno, y hay otra razón, y es que es raro el paciente que usted le hace un tratamiento médico óptimo, donde el paciente en verdad esté comprometido y que no mejore. Y uno lo ve en las clínicas de rehabilitación cardíaca, donde van los pacientes claudicantes y luego de 3 meses prácticamente los ve asintomáticos, ¿cierto? Entonces,
una cosa que se podía solucionar médicamente, ¿sí? Con menor riesgo, pues no la vas a solucionar con el ejercicio, sino que la vas a someter a una cirugía que en verdad sí tiene riesgo y que en verdad no te va a solucionar el tema como lo mejora mucho el ejercicio. Entonces, esa es la política mía. Obviamente habrá pacientes en los que hay que tomar otra decisión. Y de hecho a mí me han llegado pacientes del consultorio diciéndome, no, es que yo vengo es para que me operen, porque esa es la solución. Y el paciente fumándose una caja de cigarrillos al día. Y es más, a veces no les gusta, pero pues uno tiene que ser muy serio en esto y explicarles la revascularización de la cirugía. No sé qué comentario tenga al respecto o si no les quitamos. Sí, no, profe, totalmente de acuerdo. Esos pacientes realmente son muy, muy seleccionados. De hecho, un paciente que no haya cambiado como tal los estilos de vida, un paciente que siga fumando, no es un paciente candidato a ser llevado a una revascularización, pese a que se le hayan hecho los otros tipos de manejo, porque realmente los desenlaces a largo plazo, sobre todo los mail, van a ser muy malos en este paciente por ese solo hecho. Y parte de la terapia médica óptima es que el paciente deje de fumar en ese caso. Entonces, realmente los pacientes sí son muy, muy, pero muy, muy seleccionados. Y lo que usted dice es verdad, es muy poco, contados con los dedos de la mano, el paciente que con una claudicación, con una terapia óptima, realmente no mejore. Y hay que ser muy realista al poner a aterrizar al paciente, y es que probablemente si la terapia óptima no lo mejoró, pues puede que tampoco la cirugía lo vaya a mejorar. Entonces hay que aterrizar al paciente de eso, y que puede tener otros factores de riesgo, pues puede tener inclusive otras complicaciones la cirugía, como usted muy bien lo mencionó. Muy bien. Por ahí está Andrea. No, creo que se salió André, no la veo por acá. Buenos ¿Quién más días. tiene alguna? Profe, adelante. El profe Ignacio. Sí, bueno, me parece la región muy buena, pero llegamos como siempre al mismo punto que tenemos los que ya llevamos un montón de años en estos cuentos. Una, lo que comentaba muy bien Mauricio y que, perdón, ya me pegaban la gripa por aquí. Disculpen, estamos aquí fregando. Bueno, es verdad, lo que comentaban ahora muy importante es el paciente y la familia. Dos, que uno a veces le dice al paciente empieza a caminar y resulta que vive en una loma de San no sé quién por aquí en Medellín, son pacientes que no pueden caminar. Y entonces uno se queda como tranquilo. Yo creo que eso es lo que tenemos que comentarle a la familia. Infortunadamente aquí no hay muchos sitios en donde haya una terapia médica de ejercicio controlado para este tipo de pacientes, porque este tipo de pacientes no sé por qué son como dejados a la deriva. Cuando no tenemos pacientes que vienen, por ejemplo, en Laureles, que esos planitos, los pacientes que yo he tenido la ocasión de tener, ellos son aparentemente juiciosos y recuerdo una señora que como 30 años después de haber tenido una claudicación y todo, no hubo que operarla y aparte con ejercicio casi pues no claudicaba ya después de un año. Entonces, eso también depende mucho del médico en este momento. Infortunadamente ahora con con estos problemas que tenemos con la salud en Colombia, no hay forma como de dirigirles bien a los pacientes el tratamiento, muchas veces no farmacológico que ya está hecho, sino el médico, el acompañamiento que debe tener el paciente con la familia y con su médico. Porque ahora el paciente va, lo ve en la EPS si es que lo pueden ver, que todos sabemos ahora que muchas enfermedades crónicas se han empeorado por la falta de atención de los pacientes en las EPS y un montón de cosas. Entonces, fuera de eso, pues ya es lo que tanto comentaban ustedes ahora de qué hacer con estos pacientes. Yo creo que eso está muy claro desde el punto de vista quirúrgico médico. Pero sí, yo creo que no podemos olvidar esto, que es el acompañamiento con el paciente para que él cumpla con, con las recomendaciones que le dimos. Y a veces yo veo que los pacientes
los médicos casi que les pegan porque siguen fumando. Y todos sabemos que a veces dejar el cigarrillo, pues los que no somos fumadores no tenemos problema, pero los pacientes que han sido fumadores tienen una adición a la nicotina y al cigarrillo, y esos pacientes son los que muchas veces terminan amputados porque no sé, lo que hace el doctor, el médico, cada uno de los médicos son muy bravos, y entonces el paciente ni vuelve donde el doctor y sigue fumando como dicen, bueno, ese me regañó, yo sigo fumando. Entonces yo creo que todas estas cosas tenemos que tenerlas en la cuenta, cosas muy elementales. Ya ¿verdad? La revisión me pareció muy buena, pero miren ustedes que llegamos como casi al mismo punto donde estamos hace unos 10 o 15 años. Eso es lo que tengo para comentarles. Profe, sí, muchas gracias. Sí, cada vez que revisamos pues como este tema, volvemos al mismo punto de ese del manejo de la claudicación, la intervención, la posibilidad de llevarlos a caminata y realmente las otras estrategias pues óptimas como el cese de cigarrillo. Pero bueno, esperemos que esto algún momento cambie. Pero es que a mí, no, pero es que yo no quiero que cambie, pero es que a mí me parece maravilloso que lleguemos al mismo punto de que para estos pacientes existe un tratamiento que no es ni una pastilla ni una cirugía, o sea, el paciente no puede tirarle la responsabilidad al médico, al sistema de salud, de su salud, sino que esa es una enfermedad en la cual a veces los pacientes, lo que dice el profe, lo del cigarrillo, eso es verdad, o sea, es una enfermedad, es una adicción, pero el paciente tiene que apropiarse de su enfermedad y tiene que entender que a pesar de su adicción, la responsabilidad es de él y de nadie más de dejar de fumar. Es supremamente difícil, pero el que va a perder la vida o la pierna es el mismo, ¿cierto? Entonces es verdad que uno no tiene que estar regañando pacientes ni nada de esas cosas, pero sí tiene que hacerle entender que el que tiene que ser el protagonista del tratamiento no es el médico, sino él, porque es que la verdad es que sí existe un tratamiento y un tratamiento bueno para la claudicación y es dejar de fumar, controlar los factores de riesgo cardiovascular y hacer ejercicio, ¿cierto? Y no es lo que a veces los pacientes quieren que mágicamente o con una cirugía o con una pastilla. ¿Quién va a hablar? El profe Ignacio. No. Bueno, entonces a mí no me parece mal que lleguemos al mismo punto, porque es que, pues, o sea, ¿qué más le vamos a dar a esos pacientes? Lo que necesita ahí el paciente es Sí. compromiso con su salud. Juan, pero es que sí, lo que es que para usted y para mí es muy fácil, porque usted no fuma. Es como el alcohólico, que lo regaña, es que usted sigue fumando, esa cirrosis va para adelante o va a sangrar y se va a morir. Es que yo le digo esto es porque yo ya estoy muy viejito y lo que a uno le comentan a veces los pacientes es que el doctor lo ve y le dice, no, usted tiene que dejar de fumar. Y yo tenía un profesor, un compañero en la universidad hace años que si veía que el paciente que iban a la consulta y le veía un paquete de cigarrillos que se le tiraba casi volando, le sacaba la cajetilla y se la tiraba al piso. Pues esas son las cosas extremas, que es la violencia que tenía el doctor contra esa persona. Entonces tenemos Sí, que, de yo acuerdo. no sé si los médicos todavía le gastamos tiempito al paciente, decirle, vea, siéntese, conversemos, si está la familia, explicarle los daños del cigarrillo. Lo otro es el control adecuado de su aterosclerosis, de sus lípidos y todas esas cositas. Pero a veces los doctores, infortunadamente, no tenemos la paciencia para gastarle media hora o invertirle media hora o una hora o más, o citar al paciente a los 15 días, es de darle un seguimiento. Nosotros en las consultas privadas tenemos la posibilidad de hacer ese seguimiento y citar al paciente, pero infortunadamente en los pacientes de EPS y todas las cosas no tienen como la facilidad de esto. Y lo otro es, no sé, así como los controles que hay en el club de diabéticos, etcétera, hacer como algo parecido al club de enfermedad arterial o enfermedades arteriales o algo así. Yo creo que eso deberíamos bregar a hacer una cosa similar. Sí, de acuerdo, profe. No, yo creo que lo que estamos hablando es de las formas. Obviamente, uno no tiene por qué estar regañando pacientes ni nada de eso, pero yo creo que sí, si uno por la buena le dice al paciente, vea, si usted deja de fumar le puede pasar esto, y si usted sigue fumando le puede pasar esto otro, y tiene usted su decisión. Pero obviamente uno no tiene derecho pues ni creerse nadie para estar eh, tratando mal a los pacientes o siendo grosero pues porque el paciente esté fumando cuando en última es la salud de él, ¿cierto?
Eso yo creo que está muy claro. Pero yo creo que sí nosotros sí tenemos la obligación de hacerle ver al paciente que es supremamente importante que deje fumar.